Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Denu por esta oportunidad, esta charla que me ofreció. La verdad, elegir el tema fue dar muchas vueltas. Voy a ser sincero, yo tenía un tema en principio y después cuando surgió la charla anterior, la de Big Data, dije, mi tema es horrible, este tema es espectacular, el que están dando, tengo que dar un tema más interesante. Eh, Así que bueno, dije, ¿cuál puede ser el tema más interesante, ¿no? que está tanto rondando en todos lados? Y después de, digamos, estar charlando un poco con la comunidad de programadores unidos, que es nuestro grupo de Undercode, dije, bueno, todo el mundo está preguntando cómo iniciarse en el mundo de la programación. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una charla de esto, ¿no? De cómo arrancar. Pero tengan en cuenta que si bien hay cosas que voy a comentar que son puramente de estándares, cosas que siempre tienen que estar. Hay otras que ya van por mis propias experiencias personales después de llevar 10 años desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo voy a encarar desde un terreno más de lo que yo soy, que soy un full stack. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Maximiliano Burgos, la versión larga, la versión extendida. Soy un full stack developer con especialización en Android nativo y Laravel PHP. ¿Qué es un full stack developer? Por si se lo preguntan, es una persona que puede armar soluciones desde múltiples perspectivas y desde múltiples plataformas. Por ejemplo, yo puedo agarrar Netflix o Pedido Ya y entender que detrás hay una API que se comunica, que interfacea entre un desarrollo en una aplicación en Android, que también puedo hacer, y en una en iOS, que no la voy a hacer. ¿Se escucha muy entrecortado, dicen? ¿Se escucha bien? Es importante que ¿Se escucha bien? se escucha bien. Genial, genial. Gracias. Bueno, excelente. Como decía, así como puedo desarrollar la aplicación en Android nativo, puedo desarrollar la web que muestra Netflix. Están todos silenciados por defecto. Si alguien quiere hablar en algún momento, charlamos, pero generalmente leo las dudas de los chats y nada, en algún momento después vamos a poder hablar todos. Pero no se preocupen por eso. Como les decía, tengo la aplicación en Android nativo, tengo la aplicación en iOS, la web y también la API. ¿sí? También puede ser una aplicación para Smart TV, que en su momento trabajé para ese tipo de sistemas. Entonces yo puedo crear todo ese bundle de soluciones. ¿sí? Hay muchos tipos de full stacks, pero yo me dedico más que nada a Android nativo y a Laravel PHP para crear toda la parte web y de APIs. ¿sí? Esto tiene que ver con decisiones mías que fueron en el curso de cómo fui trabajando con eso a lo largo de mis 10 años y las decisiones y las comodidades que tuve con los lenguajes de programación que usé. Y pasé por prácticamente todos. Obviamente no conozco todos, pero tengo una base de la mayoría de los que están en el mercado. Así que bueno, ¿cómo empezar en el mundo de la programación? Y no morir en el intento como a mucha gente le ha pasado. ¿sí? Básicamente, primero para poder entender cómo empezar, tenemos que saber qué es programar. Y programar es justamente escribir una serie de instrucciones, ¿sí? las cuales serán órdenes que seguirá nuestra aplicación al ejecutarse. Dichas instrucciones se realizan a través de un lenguaje de programación, como por ejemplo puede ser C, C++, JavaScript, Java, Python o los millones que conocen. Eh, para poder trabajar, digamos, para poder empezar a trabajar en un desarrollo, para poder empezar a programar, tenemos que entender lo que es el razonamiento lógico, ¿sí? Es el primer pilar de cómo, digamos, funciona el hecho de la programación en sí. Entonces, generalmente cuando uno se para en un foro, en un grupo de Facebook, en YouTube, cuando uno dice, bueno, programar arranca por un lenguaje de programación y de repente choca contra una pared porque se encuentra con conceptos que desconoce o que conoce vagamente. ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, notamos que necesitamos una forma de pensar distinta a la que aplicamos en nuestro día a día. Una forma más abstracta y a la vez más objetiva. ¿sí? Entonces, toda esa forma de pensar se traduce como pensamiento o razonamiento lógico. ¿Y qué es el razonamiento lógico? Bueno, razonar es la actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización de las ideas para llegar a una conclusión. Esto no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, el concepto suena lindo. Y la lógica, por su parte, es la ciencia dedicada a la exposición de la forma, los métodos y los principios del conocimiento científico, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamiento lógico, en definitiva, hablamos de un proceso mental que implica la aplicación de la lógica, ¿sí? A partir de esta clase de procesamiento, del razonamiento se puede partir de una o varias premisas para llegar a una conclusión que determine si es verdadera o falsa. Y ya como ven, ya los que ya empezaron a trabajar en programación o se metieron un poco en el mundo, les suena todo esto de hablar de la validez de una afirmación, por ejemplo, cuando trabajamos con condicionales, o cuando uno se pone a hacer un análisis o un debugging, todo eso lo vamos a hablar después. Todo esto implica en el razonamiento lógico, ¿sí? Esta es la teoría, pero nosotros lo aplicamos en el día a día, o al menos lo empezamos a aplicar cuando empezamos a trabajar o a estudiar en lo que viene siendo algún lenguaje de programación o la programación en sí, o mismo cuando nos metemos en una carrera de sistemas. Entonces, para poder aplicar ese razonamiento lógico, nosotros tenemos los algoritmos, ¿sí? Y el algoritmo en sí se define como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de una solución o un determinado tipo de problemas. ¿Ven? Por un lado tenemos el razonamiento lógico que nos permite trabajar con estas cuestiones, de decir, bueno, buscar ciertas verdades o falsedades en una teoría, explicando el pensamiento científico, y para eso aplicamos algoritmos que van a ser nuestra secuencia de pasos que va a definir cómo se soluciona ese problema, porque al fin y al cabo siempre nos terminamos enfrentando a un problema, ¿sí? Entonces, ese algoritmo tiene una serie, bueno, los algoritmos en general tienen una serie de características. Tienen que ser precisos, eso quiere decir que tienen que ser definidos de manera rigurosa, sin dar lugar a ambigüedades. No pueden significar dos cosas cuando empezamos a definir un algoritmo. Tiene que ser puntual, tiene que definir una solución específica, esa es la segunda. Tiene que ser finito, tiene que terminar en algún momento. Tiene que tener uno o más elementos de entrada y tiene que producir una salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se nos presenta un problema, tenemos que trabajar en un algoritmo que lo solucione, ¿sí? Por ejemplo, en la serie de Silicon Valley, el protagonista desarrolla un algoritmo que reduce el peso de los archivos en canciones, ¿sí? Esto, si vieron la serie Silicon Valley, recomendadísima, se trabaja sobre esta premisa. De hecho, la serie, no estoy spoileando nada, por cierto, la serie se basa en esto. O sea, todo lo que termina creándose después en base al éxito de este tipo es con respecto a esto, ¿sí? Con respecto a un algoritmo, se arranca desde un punto. Entonces, el tema de reducir, digamos, los archivos de las canciones para que funcione mejor, buenísima Silvio Mario, ¿verdad? Se resuelve a través de un algoritmo, ¿no? De esta estructura de entrada y salida que tiene, como les decía, una solución finita, que tiene una serie de características específicas y resuelve un problema específico. Entonces, justamente nosotros lo que queremos es aliviar el tráfico de la web. Bien, tenemos un sitio donde, este es el caso de uso, ¿sí? Un caso de uso es básicamente eso, presentamos el caso, como si fuéramos abogados, básicamente presentamos el caso con una serie de elementos que nosotros tenemos y la solución de cómo vamos a, bueno, la resolución de los mismos. Entonces, tenemos un sitio web donde podemos subir canciones y reproducirlas. Pero nuestro tráfico es bastante corto y al subir más de 10 canciones acabamos con la cuota mensual. Entonces, la solución es reducir el tamaño de los archivos subidos a la plataforma. Y para poder hacerlo necesitamos un algoritmo. Entonces, tomando los ejemplos, bueno, tomando las características fundamentales de los algoritmos, tenemos la entrada a un archivo de audio. Entonces se procede a usar técnicas de comprensión de 7-zip, me lo estoy inventando, porque la realidad es que no sé comprimir archivos a nivel de código, ¿sí? Así que lo vamos a generar como un escenario. Convertir cualquier archivo a MP3 considerando el formato uno de los archivos más comprimidos. Se estima pérdida de calidad. Y la salida es un archivo de audio comprimido al 70%. Hasta ahora se va entendiendo cómo trabajamos con esto que parece bastante abstracto, pero en realidad es una forma de estructuración mental, ¿no? ¿Se entiende hasta ahora cómo venimos? ¿Hay alguna duda? Bien. Bien. Perfecto, genial. Continúo. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Una vez que planteamos el algoritmo, podemos llevarlo a un tipo de representación más gráfica, que son los diagramas de flujo, ¿sí? Los diagramas de flujo representan un pilar fundamental en el análisis de sistemas, ¿sí? Esto es un diagrama de flujo, ¿sí? El típico ejemplo es el de la lámpara. La lámpara no funciona, entonces, ¿está enchufada la lámpara? Si no, ven, acá ya ven una parte de condicionales de cómo van funcionando. Si no está enchufada, enchufar la lámpara. Si está enchufada, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si se escucha entrecortado es un tema de red, entren y vuelvan a, perdón, salgan y vuelvan a entrar. Si está quemada la ampolleta, que es la cosa de la lámpara, ya saben. Sí, entonces cambiarla, y si no, comprar una nueva lámpara. Tenemos un problema, nuestra lámpara no funciona, entonces desarrollamos un algoritmo que pregunta ciertos estados del componente y en base a eso la respuesta devuelve una salida. Bien. Entonces, por inferencia, se entiende que un diagrama nos sirve como desarrolladores para comprender y seguir el procedimiento de los algoritmos que planteamos. Pero también nos sirven para comunicar al resto del equipo, diseñadores, desarrolladores, clientes, nuestras intenciones con la solución. ¿Por qué? Porque es una forma muy acortada, ¿sí? Muy sencilla y simplificada. A veces los diagramas de flujo pueden ser enormes, pero sigue siendo simplificada, de poder mostrar el producto o el planteamiento de la solución a un problema de un producto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos, lo primero que tenemos que pensar es, primero, en la aplicación del razonamiento lógico, que esto es pura teoría y ustedes en la práctica lo van a hacer, pero está bueno saber que van a hacer uso del razonamiento lógico. Después, en diseñar algoritmos que sean lo más sencillo posible de entender, porque después ustedes lo van a tener que plasmar en diferentes escenarios, como por ejemplo pseudocódigo, o en el código, o en diagramas de flujos. Y finalmente el tema de poder diagramar esta solución. Yo más de una vez, ustedes pueden decir, bueno, pero esto es sencillo, y muchos caen en la idea de que uno genera diagramas de flujo cuando recién empieza, o quizás en la facultad. La realidad es que no, uno hace diagramas de flujo toda su vida, ¿sí? Yo, por ejemplo, me he cruzado con situaciones en donde no podía pensar, no podía solamente pensar en mi cabeza una solución, sino que tenía que llevarlo a un diagrama de flujo para ver cómo poder resolver ciertas salidas de la aplicación que estaba armando. Duda, ¿va a estar disponible la grabación de esta charla luego para compartirla o volverla a ver? Sí, esta charla se va a subir a YouTube y no sé si a algún lado más. Yo en principio la estoy grabando en este momento y la voy a subir en mi canal, que ya después se los voy a pasar, ya más adelante cuando estemos en el final de la charla. Y no sé si va a tener dos partes dependiendo de qué tan bueno esté Zoom hoy. ¿Sí? Esto lo hice yo, qué raro. Pero básicamente, no, al contrario, no interrumpís. Si tienen alguna otra consulta, háganla, yo la voy leyendo. Pero nada, o sea, van a tener la charla si se pierden algo o si la quieren rever. No sé si va a estar en una o en dos partes, dependiendo de cómo se comporte Zoom hoy. Bueno, entonces, como les decía, nos sirve a nosotros los diagramas de flujo para entender y para poder plasmar toda esa información que tenemos en la cabeza, porque la realidad es que nosotros técnicamente tenemos un buffer mental limitado y no es tan grande como pensamos. Entonces, toda esa serie de razonamientos llega a un punto en donde no se nos pierde, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es plasmarlo en un papel y poder entender el whole picture, ¿no? También sirve para comunicar al resto del equipo, desarrolladores, diseñadores, desarrolladores, clientes. Esto es muy importante porque a veces podemos básicamente tener una visión más amplia de todo lo que está pasando, ¿sí? Y nuestros clientes también, ¿sí? Bien. Y la ventaja fundamental, un diagrama bien planteado reduce los peligros de cambio, ¿sí? O sea, cuando un cliente viene y nos dice, bueno, pero yo quiero cambiar esto, ok, bueno, pero en el diagrama yo tengo esta línea de procesamiento. Si vos cambiás esto, me vas a romper esta parte, ¿sí? Genera un entendimiento claro sobre la solución planteada, o sea, no estamos haciendo nada extraño, ¿no? Estamos siguiendo un determinado, vamos a correr esto para acá, me molesta. Estamos siguiendo un determinado... Uy, perdón. No. Ahí está. Estamos siguiendo una serie de pasos específicos, ¿sí? Que
están bien planteados y no tienen ningún escape en nuestro diagrama, y queda bien en murales y fondos de escritorio. Esa es la realidad. Vieron que a veces las empresas tienen murales de diagramas de flujo y todo ese tipo de cosas. Queda bonito. Y finalmente llegamos al pseudocódigo, que es que el principal objetivo es representar la solución de un algoritmo, tanto el diagrama como de los algoritmos, de una forma lo más detallada posible, ¿sí? Es parecido a un lenguaje de programación, pero no es igual y tampoco es ejecutable, ¿sí? Es una forma representativa de cómo se vería eso, se vería nuestro algoritmo llevado a un nivel de código. ¿Ven? Acá tienen un ejemplo. Inicio, imprimir, la lámpara no funciona, está enchufada, ¿no? Bueno, todo el tema de la lámpara, ¿ven? Función, cambiar ampolleta, no, función. A ver, esto hay mucha gente que subestima lo que es pseudocódigo. La realidad es que es bastante útil cuando nosotros quizás recién empezamos, no sé si tanto cuando ya estamos avanzados, porque ya, digamos, con los diagramas de flujo nos alcanza, y obviamente los algoritmos, ¿no? Pero esto sirve mucho para entrenar un poco lo que es la abstracción, ¿sí? Que es lo que más me interesa dejar en esta charla. Yo creo que como, digamos, mensaje principal de esta charla se vayan con la idea de que sean desarrolladores y no programadores de un lenguaje de programación, ¿sí? Que no se aten a un lenguaje como JavaScript y piensen solo en base a Prototype, que es como el paradigma de JavaScript, ¿sí? Que no se aten a un lenguaje como Python y piensen que todo funciona a través de tipado dinámico. Sé que estoy diciendo cosas que quizás después vamos a charlar más en detalle, pero me interesa que quede esa idea, ¿no? De que ustedes pueden llevar todo lo que es programación, incluso muchísimo antes de lo que es un lenguaje de programación en sí. Ustedes, antes de programadores, son analistas, ¿sí? Y un analista lo que más necesita es entender un problema y plasmarlo de la forma más abstracta posible. Bien. Entonces, como les decía, el pseudocódigo no es aplicable en la vida real, pero existe un editor de código muy interesante que se llama PCInt. Fíjense que acá en la presentación hay un link, ¿sí? Por cierto, es hermosa la presentación de Undercode. Estuve disfrutando un montón haciendo esto, la verdad. Muchas gracias por proveerme este material, está muy bueno. Esperamos que luego nos la compartas, por favor. Sí, le pasé el link en el chat, pero igual después voy a mandarlo de vuelta por ahí. A ver si lo tengo. Gracias. Ahí lo tiro de vuelta, en el chat. Bien. Decía, PCInt básicamente lo que hace es una maravilla, yo lo usé cuando estaba en la facultad. Es un editor de código que también es compilador, lo cual es una cosa muy interesante, porque podemos compilar pseudocódigo y llevarlo a un programa que funciona. Obviamente no es algo que se puede usar a nivel laboral, ¿sí? Es plenamente académico. Y si bien yo hice un juego, por ejemplo, en PCInt, un juego así de aventuras gráficas, el tema es que no podemos después ejecutarlo más allá de PCInt, ¿sí? No es un ejecutable normal ni puede estar en una web. Pero sirve muchísimo para entender cómo el pseudocódigo puede ser representado a través de diagramas de flujo, porque también PCInt tiene esa herramienta, y llevado a un punto de nada cero, a un punto más, más de cómo funcionaría en la vida real, ¿no? Acá tienen una captura. Encima está en español, lo cual, bueno, puede generar malas prácticas, ¿no? Pero está bueno para la gente que quizás no se lleve bien con el inglés, escribir en español. Obviamente después el programa en inglés, por favor. Bien, el error más común de los desarrolladores es condicionarse al lenguaje o tecnología que utilizan al aplicar un algoritmo. ¿Ven? Esto es lo que yo les hablaba, o sea, de que ustedes tienen que abstraerse de cualquier tipo de lenguaje de programación para generar un algoritmo. Obviamente ustedes, seguramente muchos de los que ya están desarrollando, van a decirme, bueno, pero un lenguaje de programación está como unido a una tecnología y a veces una tecnología tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer ciertas cosas en una tecnología de tipo desktop que en una de mobile. Es verdad, pero el algoritmo debería funcionar de la misma manera. Con una variación u otra deberíamos poder llegar al mismo fin. Esa sería la respuesta. Bien.
Entonces, llegamos al que tenemos un dilema con la información, ¿no? Hay demasiadas tecnologías, hay demasiados lenguajes de programación, hay demasiadas librerías y frameworks y demasiadas opiniones, ¿sí? ¿Por qué remarco esto de las opiniones? Porque ustedes, por ejemplo, entran a un grupo de Facebook, ¿sí? O a un foro, o hasta Coverflow, y van a tener un montón de gente que tenga opiniones determinadas, muy específicas acerca de lenguajes de programación que les gustan más, lenguajes que les gustan menos. Yo, por ejemplo, en mi caso opino que a mí personalmente no me gusta JavaScript, no me peguen, no me den dislike cuando esté subido el video, porque no me... Upa, ya se está terminando el Zoom. Ahí está. Bien, como les decía, hay, digamos, muchas opiniones en base a lo que ustedes hayan experimentado y cómo se hayan sentido con las tecnologías, lenguajes, frameworks, librerías y demás. Pero no tomen eso de los demás como algo, ¿cómo les puedo decir? Como algo totalmente cierto, ¿sí? Prueben ustedes mismos esto, o sea, y ahora vamos a meternos más en detalle con esto, ¿no? Pero ustedes tengan pensamiento crítico. Por eso yo hablé del razonamiento lógico. No crean que, por ejemplo, si alguien dice que, lo que se está escuchando mucho por ahí, que Java está muriendo, que PHP es malo, todo, no se crean eso, ¿sí? Yo trabajo con PHP, PHP es recontra potente, JavaScript es muy potente también, pero a mí personalmente, sí. Continuamos, como les decía, yo tengo opiniones personales acerca de tecnologías porque son las formas en las que yo las experimenté. No significa que sean las formas, no me tienen que tomar totalmente en cuenta acerca de lo que yo pienso acerca de JavaScript o de Python o de Ruby, ¿sí? O mismo mi amor incondicional por Java o por PHP. Yo me siento cómodo con ciertas tecnologías y cada persona es diferente. Cada persona capaz se siente más cómoda con lenguajes que sean menos verbose, como Python. Yo me siento más cómodo con lenguajes más verbose, como Java. Entonces, lo importante es tener pensamiento crítico. Antes de basarse o quedarse con una idea de decir, bueno, esta tecnología dicen que es mala, entonces me da miedo, no me quiero meter. Vayan y pruébenla. Fíjense qué tal es. Siempre con pensamiento crítico. Agarren su algoritmo, ¿sí? Y den un algoritmo, llévenlo a diagrama de flujo, llévenlo a pseudocódigo, y después llévenlo al lenguaje que quieran probar. Yo lo que hacía hace mucho, hace 10 años cuando recién empecé, era probar muchos lenguajes de programación. Dije, a ver qué onda esto, a ver, me metí con JavaScript, me metí con C, me metí con C++, me metí con Java, me metí con Python, me metí con Perl, me metí con todo lo que había, todo. Fui probando. Y me fui quedando con ciertas cositas que me gustaban más, me gustaban menos, pero les fui encontrando como cierto amor. Lo importante es programar, lo importante es meterse e ir, digamos, probando, ¿no? Y en base a eso, desarrollar sus propias opiniones. No les digo que no tomen en cuenta las opiniones de los demás, pero a veces las otras opiniones son muy deterministas, son muy de, no, esto está mal y esto no puede ser y esto es horrible. No se basen tanto en eso. Hablen con gente que tenga más pensamiento crítico. Desarrollen eso. ¿Sí? Así que bueno. Entonces, ¿cómo puedo decidirme por dónde empiezo? ¿No? Porque hay demasiadas cosas. Bien, el proceso es sencillo. Hay que definir un objetivo, esto está muy ligado al algoritmo, hay que elegir un área y hay que practicar. Y esto de practicar es donde se tienen que quedar muchísimo, ¿sí? Practicar es practicar todos los días y horas, ¿sí? Entonces, definir un objetivo. Programar solo porque te gusta no está mal, pero no es suficiente. Lo siento en el alma. Lo siento en el alma, pero no se puede, ¿sí? Todos amamos programar, o la gran mayoría. Eso es claro, a mí me encanta. Yo he programado muchos lenguajes simplemente porque me gustaban. Pero la realidad es que no pasa de un tutorial. La programación es una herramienta y por lo tanto requiere ser usada, ¿sí? Como herramienta tenemos que darle un propósito, porque si no, no tenemos nada real en lo que asentarnos. Pueden programar un par de cosas de los tutoriales, pero no van a tener nunca un producto si ustedes no se asientan sobre un propósito. Así que hay que definir el propósito por el cual quieres aprender. Y tiene que ser un objetivo finito y aceptable. Y no, crear una red social no es un objetivo razonable. Lo he visto en millones de personas que recién se meten en esto y dicen, quiero ser el próximo Mark Zuckerberg, quiero crear una red social. Mark Zuckerberg, la realidad es que para llegar a ser una red social,
¿sí? Más allá de todas las contradicciones que hay en el medio, de que no la creó desde cero y demás, tuvo que desarrollar muchas cosas, ¿sí? El Angry Birds, antes de ser uno de los juegos más fuertes de Zynga, me parece que es la empresa que había hecho Angry Birds, no me acuerdo. Tuvo que pasar por muchísimos juegos, ¿sí? Lo importante es que sea el primer objetivo que sea razonable, bueno, todos los demás también, que sean cosas finitas, sencillas y alcanzables en un tiempo razonable, ¿sí? Por ejemplo, en tu ciudad los seguros de hogar son poco claros. Entonces necesitamos un sitio web donde la gente pueda consultar una tabla de características con respecto a cada seguro. Es sencilla, no tiene funciones sociales, es una tabla de características, es algo que pueden desarrollar y de paso aprenden en el proceso, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es elegir un área, ¿no? Siguiendo el ejemplo, nos enfocamos en crear un sitio web, ¿no? Como dijimos, sitio web. Entonces, cualquier sitio se apoya sobre 3 pilares fundamentales: HTML, CSS y JavaScript. Puede que hayan otros lenguajes involucrados, pero estos son los que interpreta un navegador web, ¿sí? En esto no hay discusión. Pueden hablar de que existe JSP, pueden hablar que existen otras soluciones, pero siempre los 3 pilares son los mismos. Entonces, tenemos HTML como un lenguaje de marcado para definir la estructura del sitio. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, importante. CSS como un lenguaje de hoja de estilos para definir la estética de tu sitio web. Y JavaScript, amado y odiado por mucha gente, lenguaje de programación para crear los sitios web dinámicos. Entonces, puede que un sitio web no sea lo ideal, entonces vamos a elegir otra área. Quizás queremos que la gente se lleve esa información a todos lados. Entonces pensamos en armar una aplicación para móvil. ¿Ven cómo funciona toda esta iteración de decir, bueno, vamos por un área, vamos por otra área? Todo esto es un poco por lo que ustedes van a ir pasando. O sea, ustedes no se tienen que quedar con, bueno, me voy a meter con JavaScript y voy a hacer todo con esta tecnología, y si de repente hay un área como, por ejemplo, no sé, desarrollo de nativo de Android, y dicen, bueno, pero el nativo necesita Java y yo estoy en JavaScript, entonces me voy a tirar, por ejemplo, por híbrido, pero el híbrido no tiene tanta fuerza. Entonces, no se condicionen a quedarse con algo, ¿sí? Vayan, si tienen que descartar una tecnología para elegir otra, si tienen que descartar un lenguaje y ponerse a aprender otro, vayan con eso. Yo sé que a veces puede ser hasta cierto punto estresante. Puede ser que, por ejemplo, el tema de las aplicaciones híbridas, ahora nos vamos a meter a hablar con eso, pero resultó muy importante para los desarrolladores web, porque no tenían que aprender algo nuevo, porque tenían que implementar lo que ya sabían. Buenísimo, pero eso tiene limitaciones. Entonces, ¿qué tanto vale tu conocimiento? ¿Qué tanto valor tiene ese conocimiento en JavaScript o ese conocimiento en web para que sacrifiques performance, por ejemplo, de hardware, y no quieras aprender otro lenguaje, como por ejemplo Java o Kotlin con Android, y trabajar más fuerte con hardware? Y hacer bridge o puentes en C, y trabajar con OpenCV, y meterse con, ¿cómo se llama? Con Object Recognition, cosas potentes, pero que necesitan otro tipo de lenguajes que no sean JavaScript, ¿sí? Lo puse de ejemplo, no tengo nada contra JavaScript. Entonces, lo que quiero decir es, no se limiten, no se casen con un lenguaje de programación. Vayan tanteando. Si hay que tirar a la basura, entre comillas, ¿no?, una tecnología para agarrar otra y probar otras cosas, háganlo. Bueno, entonces, volviendo al tema, elegimos otra área. Decimos, bueno, quizás un sitio web no es lo ideal porque queremos que la gente se lo lleve a todos lados. Entonces elegimos una aplicación móvil, ¿no? Entonces se empiezan a abrir 3 aristas. Tenemos web apps, híbridas y nativas. Entonces, las web apps son, bueno, sí, está bien. Un segundo para investigar los conceptos. Sí, bueno, ¿cómo se hace cada una? Para hacer una web app, básicamente es seguir los pasos de los slides anteriores, pero investigar el concepto de diseño responsive y mobile first. Simplemente es un sitio web que se ve como una aplicación cuando lo abrimos en nuestro navegador. O sea, imagínense que se llevan la web, básicamente como está,
y simplemente la abren en un dispositivo móvil. Si ustedes solo la desarrollaron con HTML, CSS y JavaScript como pudieron, se va a ver mal la web, porque les faltan un montón de conceptos de responsive design, les falta conceptos de mobile first. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a trabajar en estudiar esos conceptos, que son conceptos abstractos porque después se aplican a CSS, por ejemplo. Se aplican en determinadas reglas. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente estudiar un poco más de los pilares y aplicar estos diseños. Entonces ahí ya tienen una web app. Esto puede parecer, al menos a mí al principio me parecía medio una tontería, ¿no? Porque es una web que en realidad simplemente se adapta. Pero aunque no lo crean, es muy vendible. Hay empresas que que contratan desarrolladores para trabajar en web apps. Porque dicen, no, quiero que mi aplicación se abra desde el navegador y que sea mobile first. Genial. Después está la híbrida, que es como una web app, pero embebida en una aplicación, ¿sí? La diferencia con la anterior es que se puede instalar como una app nativa. Piensen como si fuera un APK de Android o un IPA, me parece que se llama en iOS. Básicamente es como una aplicación, pero adentro está corriendo un Chrome, ¿sí? Y finalmente nativa, que es una app ya programada en Android, Java o Kotlin, o en iOS, Swift o Objective-C. Respondiendo a los comentarios del chat, ¿qué opinas de C++ y C++ como iniciación a la programación? Es un tema, es un tema. Yo creo que, a ver, C++ tiene cosas muy interesantes, pero hoy día C++ yo lo usaría si querés desarrollar un engine de videojuegos o meterte en cuestiones más de lo que tiene que ver con hardware, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como ya muy de base, está bueno como lenguaje de programación, pero ya hay cosas que son, no sé si potentes, porque C++ es muy potente, pero a ver, una app híbrida no solo tiene por qué ser para celulares, ¿verdad? Buena pregunta. A ver, yo entiendo una app híbrida como siempre para teléfonos, porque teóricamente es el contexto donde yo, digamos, aprendí a trabajar con apps híbridas, pero estoy seguro que quizás ese concepto se puede llevar a otros contextos, como por ejemplo, sospecho que el cliente de LOL por... Claro, bueno, claro, puede ser que hayan apps que sean como, digamos, que se puedan, digamos, sean híbridas por el hecho de que, como Discord, por ejemplo, que es una web, pero a la vez es un programa que está hecho con Electron, ¿no? Electron es una librería de JavaScript que sirve justamente para eso, ¿no? Para trabajar con JavaScript, pero creando aplicaciones de desktop. Y también supongo que también puede salir a mobile o puede ser una app de Smart TV, por ejemplo. Todas las aplicaciones de Smart TV son híbridas, por ejemplo, porque en realidad son webs embebidas. Pero bueno, no quiero hablar mucho de lo que no sé porque bueno, es un tema un poco complejo, ¿no? Sí conozco las apps híbridas en el tema mobile, pero quizás en los otros, en los de desktop y demás, habría que trabajarlo un poco más. Bueno, vuelvo a compartir. A ver, de nada. A ver si ahora, vamos a cerrar acá, a ver si ahora me deja. ¿Qué estoy compartiendo? ¿Se ve la charla ahí? ¿Se ven las presentaciones? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a esperar a ver si... bueno. Ok, perfecto. Volvamos. Bien, a ver dónde nos habíamos quedado. Bien. Entonces, bueno, como les decía, existen estos tres tipos. Web apps, híbridas y nativas. Las web apps, como les decía, tiene que ver con las webs que simplemente se ven en mobile y se ven mobile first, se ven bien como si fuera una aplicación. Las híbridas son las web apps embebidas dentro de una aplicación, o sea, son como las web apps, pero son APKs o IPAs dependiendo del dispositivo móvil. Después, la nativa ya es una app programada en Android o en Kotlin, o en, bueno, perdón, en Android, Java, Kotlin. Java y Kotlin son los lenguajes de programación. O en iOS, Swift o Objective-C. Bien.
El desarrollo híbrido es una excelente solución para evitar tener que programar la misma app 2 veces en tecnologías distintas, ¿sí? Sí, pero no. O sea, el gran problema de los híbridos es el hardware. Creo que esto lo había charlado hace un rato. Cuando nosotros trabajamos con lo que es desarrollo híbrido, siempre trabajamos con desarrollo web, ¿sí? Y no sé si ustedes han trabajado, alguno en el chat puede comentarlo, pero, por ejemplo, trabajar con JavaScript en lo que viene siendo reconocimiento facial es muy duro. Es como que no puede tomar 60 frames por segundo o 30 frames por segundo de una cámara y ser tan performante como, por ejemplo, un programa hecho en C, en C++, por ejemplo. Es como, es- por más que queramos llegar a ese nivel de performance, no es exactamente posible. ¿Por qué? Porque JavaScript tiene un par de capas más arriba, ¿sí? Entonces, lo que se hace ya para hardware, si quieren trabajar a ese nivel, es trabajar con nativo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero porque Android es Java, me dijiste. Ok, Java no es exactamente rápido. Lo cual es cierto, Java funciona sobre una JVM, es una Java Virtual Machine. No es lo más rápido que hay, pero tienen una particularidad que es el tema de lo que viene siendo los bridges, los puentes, que yo les comentaba antes. El tema de que Java se puede comunicar con librerías en C, como por ejemplo OpenCV, ¿sí? Que es una librería para poder trabajar con todo lo que tiene que ver con manejo de procesamiento de imágenes. Y la velocidad es altísima, porque el engine está dentro de la aplicación. Entonces, todo esto que les comento en Android se llama NDK, Native Development Kit, ¿sí? Y SDK, Software Development Kit, son básicamente los kits para poder desarrollar en una determinada solución, ¿no? En este caso, hablando de mobile, el SDK, eh, digamos, Android es un SDK de Java, ¿sí? O un SDK de Kotlin. Es un software development kit que nos permite trabajar con aplicaciones. Entonces, cuando tenemos un SDK que está preparado, en este caso por Google, para, digamos, trabajar más en detalle con todo lo que es hardware, estamos mucho más capacitados para trabajar con puentes o para trabajar con cosas de bajo nivel, que si trabajamos con JavaScript, que necesitamos acceder a una librería, que quizás esa librería hace un puente a C, pero ese puente se vuelve mucho más débil, ¿sí? Hoy día existen soluciones más potentes, como por ejemplo WebAssembly, pero es mucho más complejo trabajar con eso que trabajar con estas soluciones que les comento. Aparte, WebAssembly es relativamente nuevo y todavía falta más tiempo para que sea un estándar, no potente, pues es muy potente, pero un estándar más estable quizás en muchas soluciones. Bien. Y otra cosa que, por lo que a mí no me gustan personalmente las apps híbridas, que es que rompen los esquemas de desarrollo nativo, ¿sí? El- Cuando nosotros desarrollamos en híbrido, de vuelta desarrollamos en web, y tienen una forma, el web tiene una estructura de archivos, una serie de patrones que se usan, que en una app nativa, como por ejemplo una app de Android, se usan otros patrones totalmente diferentes. Y Android tiene sus propios lifetime activities, ¿sí? Que es básicamente el ciclo de vida de cada pantalla que ustedes ven, que está trabajado en un sistema de eventos que es mucho más complejo que quizás lo que trabaja JavaScript, que lo que hace es que tiende a simular esos entornos, ¿sí? ¿Cuántos dislikes voy a tener por esto? Permíteme insistir en que en el C++. Yo creo que es idóneo para la iniciación en programación y para más adelante también. Coincido. A ver, ¿qué pasa? Por eso decía que hay como opiniones divididas con respecto a esto. A mí C++ me parece un lenguaje muy potente, pero también escuché que tiene ciertos problemas con los estándares de programación orientada a objetos, ¿sí? Frente a Smalltalk, por ejemplo, no trabaja de la misma manera con los patrones y dicen que rompe ciertos principios. La verdad, yo no me paré tanto sobre C++ para poder discutir sobre eso. Pero no dudo en que sea un buen lenguaje para tomar. Ahora no sé si tanto para iniciar. Igual nada, esto creo que es una opinión mía y no la tomen totalmente en cuenta. Sí, de hecho, los invito
a agarrar, como dice Rodolfo, C++ después de esta charla o cuando ustedes tengan tiempo y vean cómo es el lenguaje de programación y prueben, háganse un mundo, vean hasta qué punto tiene potencia. Es muy potente, de hecho, como les decía, sirve para hacer engines de videojuegos, es uno de sus máximos usos. Y la realidad es que, bueno, depende de la elección de cada uno, ¿no? Pero yo no desestimo ningún lenguaje. Tengo opiniones propias, pero eso no significa que tienen que ser las opiniones de ustedes, obviamente. En Android solo se puede programar con Java, no, también se puede programar con Kotlin, pero Kotlin transpila Java. Y además tenés soluciones híbridas como Xamarin, que lo que hace es programar C#, pero termina de alguna forma convirtiendo ese código a Java, me parece. Hace una cosa medio rara Xamarin. Xamarin es de Microsoft. Kotlin, de vuelta, Kotlin es como un transpilador que hizo IntelliJ, que hizo JetBrains dentro de IntelliJ, que es la empresa que desarrolló Android Studio. Y lo que haces es trabajar con un código simplificado, pero en realidad por abajo sigue siendo Java. Para solucionar esos problemas crearon C#. A mí me encanta C#, me parece un lenguaje excelente y les súper recomiendo que empiecen por ahí. Yo hace un tiempo estoy programando en C# y Java, hermoso. Aparte C# es un hijo de Java, de alguna manera, porque tiene todo lo que Java debería haber tenido y todo lo que C++ debería haber tenido. Es como una mezcla que está muy buena, pero a ver, obviamente hay ciclos de desarrollo, Java es mucho más viejo de C#, se desarrolló bajo determinados estándares y eso hace que sea difícil, ¿no? Compararlo con C# que llegó ya cuando todo el terreno estaba dado, ¿no? C# llegó para decir, bueno, estas cosas ahora se hacen bien. Java es muy difícil que lo pueda hacer. Visual Studio me parece mucho más cómodo que NetBeans. Me encanta leer los mensajes y estoy perdiendo un montón de tiempo de charla, perdón por eso. Visual Studio no se puede comparar con NetBeans o Eclipse porque es un IDE de multipropósito que está orientado más a C#, ¿sí? o a herramientas de Microsoft. En todo caso, NetBeans y Eclipse deberían compararse con IntelliJ. Y en ese caso yo te diría, yo probé con Eclipse, me morí de angustia. No toqué nada de NetBeans, pero Eclipse se me rompía por todos lados. Y hoy día elijo IntelliJ. En segundo ciclo de la universidad, un docente nos enseñó el lenguaje ensamblador. Es zarpado eso. Él decía que programar en este lenguaje nos haría comprender mejor la lógica en programación. Sí y no. La realidad es que el lenguaje ensamblador te acerca mucho al lenguaje de máquina. Yo te diría que sirve mucho para hardware, pero no te va a ayudar a la hora de trabajar con lenguajes de programación de, me parece, cuarta generación, que son estos lenguajes de, espero no estar equivocándome, C, C++, Java, todo este tipo de lenguajes tienen otra forma de trabajar. Te va a servir mucho el lenguaje ensamblador, pero no específicamente para esto. He aprendido Python a nivel intermedio, pero cuando quiero analizar otros códigos más complejos en Python que tienen puros if o puros def, tengo problemas. ¿Qué me recomiendas? Eso me pasó con Python. La verdad es que a mí me pasó eso. O sea, yo de repente me encontré programando con Python, súper contento porque Python es recontra amigable, me encanta Python, pero a la hora de entender código de otros, me encontré con eso, porque al no ser tan verbosé como Java, de repente encontrás funciones que son súper acotadas o scripts que son súper acotados, se hacen de todo. Entonces es complicado. Yo te diría que sigas practicando. Yo medio que lo dejé a Python por eso, en algún momento lo voy a retomar. Y que esa práctica te va a desarrollar esa comprensión de un lenguaje menos verboso. La versión de C++ de MS, que debe ser Microsoft, es la que rompe los estándares de la PO. No me quiero meter en eso, Rodolfo, evidentemente sabes mucho más que yo al respecto. En algún momento quizás estaría bueno, incluso te invito a dar una charla de C++, la asistiría, la verdad me interesa un montón, porque desconozco. De hecho, dejé de programar en C++ hace tiempo. Bueno, continuamos. Y workarounds indeseados. Por ejemplo, un amigo mío, acá voy a tener una cantidad de dislikes horribles. Pero bueno, ya fue. Trabaja en React y tuvo React Native, básicamente, este framework que es tan famoso ahora. Y, digamos, tuvo que hacer un splash, ¿sí? Básicamente de lo que venía haciendo no me sale el nombre, lo que venía haciendo una aplicación en Android. Y el tipo se complicó la vida. Y para mí un splash es muy sencillo, son, por decirlo,
5 líneas de código en una pantalla de Android. Y no podía hacerlo, no lo podía lograr. Entonces, cuando empecé a ver lo que estaba ocurriendo, digamos, con lo que estaba haciendo, me di cuenta que no, no lograba entender por qué se complicaba tanto en una pantalla. Estaba usando un plugin de React Native que generaba un splash. Y era como, pero ¿por qué usas un plugin si esto técnicamente es nativo en Android? Y bueno, todas esas complicaciones las empezó a googlear. Él es una persona que sabe muchísimo de React y viene trabajando con desarrollo web hace muchísimos años. Entonces no es una persona novata, digamos, que encontró una solución media y usó una librería. No, él trabaja muchísimo, trabaja en un lugar donde hace aplicaciones en React Native. Y también lo hace por hobby. Entonces, como que todo apuntaba a que tenía el conocimiento suficiente para hacer una aplicación decente. Entonces, cuando, digamos, hizo todo esto, yo decía, bueno, ¿por qué usas una librería? ¿Por qué tenés que hacer toda esta complicación? Y buscando en Stack Overflow, esta era la manera. Esta era la manera y te tenías que conformar porque era la manera que se había arreglado en React Native que tenían que ser las cosas. Quizás en las versiones posteriores lo arreglen, pero eso me dijo, bueno, estos son workaround indeseados. Y dije, no está bueno, no está bueno hacer eso. Así que bueno, continuando con la charla. Las ventajas de trabajar en híbrido. Si tenés un conocimiento amplio en desarrollo web, podés reutilizarlo en híbrido, como les decía. Si tu emprendimiento o proyecto requiere tener una app multiplataforma, es una buena salida inicial. Y si tu app no requiere mucha interacción de hardware, cámara, GPS, etcétera, no vas a tener muchos inconvenientes. Si simplemente es una app que pasa de una pantalla a otra, y no tiene que usar geolocalización, no tiene que usar cámara, digamos, no es Instagram, es más tirando a Mercado Libre, por ejemplo, que incluso Mercado Libre tiene un montón de cuestiones de hardware, pero vamos a simplificar en el hecho de comprar un producto, entonces sí pueden hacer híbridos. Y otra cosa, que antes de empezar con esto, otra cosa interesante que tiene el híbrido es que sirve mucho cuando ustedes no tienen suficiente budget, suficiente presupuesto para poder trabajar con aplicaciones. ¿Sí? O sea, no pueden contratar a una persona de Android y una de iOS. O saben Android y necesitan también sacar la aplicación en iOS o viceversa. Entonces, elegir una solución híbrida les va a permitir salir a esto sin tener todos esos problemas. Bueno, diseño full stack. ¿Sí? Vamos metiéndonos más adentro. El diseño full stack se divide en 3 partes. En el frontend, que es la parte web del cliente, todo lo que es HTML, CSS y JS. También se puede trabajar con frameworks como Angular, React, Laravel, Vue.js. Laravel es medio mentiroso ahí en frontend. Sirve del lado del frontend, pero también es backend. La parte web del servidor, el backend, que se suele manejar con Node.js, PHP, Python, Django, Flask, Ruby on Rails. Y la parte mobile, que son las apps que desarrollan a Android y iOS. Si ustedes quieren ser full stack, tienen que tener toda esta batería de plataformas, al menos conociendo una buena parte de todo lo que es cada una, ¿no? Obviamente no hace falta que sepan Node.js y Laravel, por ejemplo. O sea, o Django o Django y Flask, ¿sí? Con que conozcan al menos una tecnología de cada una, ya se pueden considerar full stacks. Entonces, de vuelta, es necesario saber todo, es relativo, pero en general no. Es una cuestión de contexto, ¿sí? El consejo más común es especialícense en algo, ¿sí? Esto es cierto, pero en la práctica puede resultar problemático. Practicar un lenguaje o una tecnología a largo plazo te vuelve un experto, pero si desconoces el proceso de todo lo que te rodea, perdés contexto. Entonces, el contexto es saber un poco de todo. Puedes ser un desarrollador Android nativo y también conocer cómo funciona una API por dentro. Puede ser un backend, pero comprender que se necesita un frontend o un mobile para enviar información más normalizada. Puede ser un PM, un project manager, con conocimientos técnicos y gestionar los tiempos de tu equipo con mayor exactitud, porque no es lo mismo ser un project manager que habla con un desarrollador Android y no sabe Android. Entonces no sabe que cuando un programador le dice que la parte de geolocalización va a ser compleja porque tiene que activarse el GPS cada 5 segundos, entonces no va a saber estimar o no va a saber prever los problemas que eso va a acarrear al cliente.
La especialización te vuelve un experto en un tema, pero el contexto general te convierte en un full stack. Entonces, bueno, ya terminé. La cosa es así. Eh, Especializarse es bueno, pero también el contexto es importantísimo, ¿sí? Tengan contexto de todo lo que van haciendo y esto se hace practicando en cada una de las áreas, ¿sí? Toquen frontend, toquen backend, prueben un poco de híbridos, prueben un poco de desarrollo nativo. No se vuelvan locos, pero vayan jugando un poco con todo. Esa sería la gran idea de todo esto. Así que bueno, gracias por escucharme todo este tiempo, fue bastante, ya perdí la noción del tiempo. Y quiero leer preguntas, a ver si las podemos ir contestando. Por cierto, pueden encontrarme en LinkedIn y YouTube como Maximiliano Burgos o Wolf Academy. Maximiliano Burgos en realidad, el otro es como la academia ficticia. Buscan en YouTube Maximiliano Burgos y ahí salta todos mis videos. Y bueno, los leo. Perdón por cambiar el tema. ¿Ajax es de front o de back? Yo diría que ambas. Ajax es de front. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, un segundo. Bien. Por cierto, muchísimas gracias a Undercode. Muchísimas gracias por este espacio que me dieron. La verdad es un abrazo y es hermosa presentación. Volviendo al tema de Ajax. Ajax es de frontend, ¿por qué? Porque vos lo usás en JavaScript del lado del cliente, ¿sí? Y lo que haces es pegarle, por ejemplo, a una URL, que es una API, y devolver datos. El proceso que tiene esa API de adentro es de backend, ¿sí? O sea, por ejemplo, esa API le pega a una URL que la rutea Laravel, Laravel agarra en un método y procesa esa información, y todo ese proceso y esa información que vos no ves es backend, ¿sí? ¿Qué puede implicar eso? Que vaya a consultar una base de datos, que procese el modelo y después lo devuelva en una vista o lo devuelva en un JSON. Todo eso es backend. Ahora, cuando lo devuelvo en la vista y lo que haga la vista con eso, ya es frontend. El callback de Ajax es frontend, la llamada de Ajax es frontend. De hecho, Ajax significa Synchronous JavaScript y ya no me acuerdo más. Pero básicamente son llamadas asíncronas de JavaScript. Gracias, estuvo genial. Gracias a vos por asistir. Gracias, Maxi Borba, sos un genio. Gracias, Julieta. Gracias, José, también. ¿Cómo se puede implementar modelos de Deep Learning a una aplicación de Android? Mira, eso es un tema bastante complejo y de hecho en la empresa en la que estoy se habló de eso. La realidad es que los modelos de Deep Learning deberían estar del lado de backend por el nivel de procesamiento que necesitas. ¿Sí? Porque en una aplicación de Android te puede pesar muchísimo la aplicación y puedes exigirle mucho a nivel batería si estás intentando, digamos, levantar esa información. Ahora, si te puedo tirar un consejo rápido, fíjate en Firebase MLKit, ahí vas a encontrar la forma en que se puede hacer nativamente. Eso te va a ayudar un montón. Muchas gracias por los consejos y las clases. Muchas gracias a vos. Para ser programador, ¿hay alguna línea sobre la que debemos ir si no se sabe nada del tema? Por ejemplo, empezar con algún lenguaje o alguna página que lo haga interactivo. En principio, seguir toda esta guía que te comentaba, el tema de primero empezar a entender razonamiento lógico, algoritmos, pseudocódigo, diagramas de flujo, y después tirarte por un lenguaje, por ejemplo, de las tecnologías web. Empezar por los pilares. Creo que el desarrollo web es lo más interesante porque tenés resultados inmediatos. No tenés que estar preparando un compilador, como puede pasar con C o C++, y directamente agarrando un blog incluso un blog de notas, podés ya empezar, obviamente no empieces con un blog de notas, Visual Studio Code, pero podés empezar y ver resultados inmediatos. Eso es interesante. Así que podrías tirarte por esa área. O también podés empezar como empecé yo, digamos, con Android, así de lleno. No empecé con Android, empecé desarrollando web, pero cuando empecé con Android hice eso. O sea, me senté con Eclipse, el ADT, y empecé a ver videotutoriales. Yo tengo varios videotutoriales, después les paso la URL de mi canal. Hace 3 años que vengo programando, el primer año aprendiendo distintos cursos de YouTube y hace 2 que estoy en una carrera. Pensé que esta charla era más para iniciar en el mundo laboral.
tengo un artículo, después te lo paso, que escribí en LinkedIn acerca de cómo empezar en el mundo laboral. Igual esta charla te sirve un montón porque, ¿cómo se llama? Todos los lenguajes que nombré son, los lenguajes de programación son tendencias para poder empezar. Harás alguna charla de cómo insertarte en el mundo laboral, sobre todo en mercados extranjeros donde pueda cobrar en dólares. Estuve viendo sueldos afuera y los locales Argentina y no hay comparación lamentablemente. Podría hacer una charla, con el permiso de Undercode, por supuesto, pero ya lo veremos. O sea, ese es un tema muy complejo, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo cómo tocarlo. Hay que tocarlo con mucha delicadeza porque hay temas ahí. Estoy scrolleando y se me fue todo. Acá, Progressive App. ¿Con qué lenguaje se programan? Las Progressive Web Apps se hacen con JavaScript. Y si tengo una plataforma web realizada con PHP y MySQL y quiero realizar una PP, bueno, supongo una app mobile, ¿qué lenguaje es preferible? Bueno, de nuevo, puedes elegir entre híbridos o nativos, ¿sí? Básicamente vos tenés una web hecha con PHP y MySQL, significa que tenés una web hecha con backend, pero la parte de frontend, me imagino que la tendrás resuelta con algún framework como Angular, React o simplemente HTML, CSS, JavaScript. Y lo que viene siendo la app mobile, puedes usar tus conocimientos en web para desarrollar híbridos, por ejemplo, Cordova, Ionic, React, Native, Flutter, perdón, se dice así. Y yo igual te recomiendo meterte con Android, porque a mí me encanta Android, es una preferencia personal, y me parece que vas a ahorrarte muchos problemas de hardware a futuro. Muchas gracias por la charla, muchas gracias a ustedes. Muchas veces he visto que utilizan X lenguajes de programación orientada a objetos, etcétera. ¿Cuál es la razón por la cual se recomiendan determinados lenguajes para determinadas funciones? ¿Se puede hacer cualquier tipo de programa con cualquier tipo de lenguaje? Esa es una pregunta compleja. Hay una cosa un concepto que vas a ver mucho en muchos tutoriales, cursos por ahí, que es el concepto de lenguajes multipropósito. La mayoría de los lenguajes hoy, que son fuertes, digamos, en el mercado, son multipropósito. ¿Qué significa eso? Que se pueden usar para prácticamente todo. Para hacer sitios web, para hacer aplicaciones desktop, para hacer aplicaciones de consola. En general antes no era tan así. Y eso se fue aligerando, fue cambiando porque los lenguajes necesitan mutar a un sistema, bueno, con todo esto del nacimiento de Internet, ¿no? O sea, los lenguajes pasaron a necesitar trabajar con web. Y bueno, básicamente vos tenés que elegir un lenguaje que se adapte a tus necesidades y eso depende mucho de lo que busques inicialmente, ¿no? Por ejemplo, como te decía, si hay que trabajar con hardware y tenés que trabajar con mobile, lo mejor es que trabajes con nativo, entonces te vas a mandar por Android o por los lenguajes de iOS. Si vas a trabajar con un e-commerce, por ejemplo, te recomendaría más que te tires por WordPress y WooCommerce o una solución de e-commerce que haya sido desarrollada en Angular, quizás. Depende, o sea, depende mucho de lo que busques. Ahí está también el research en Google, de buscar tutoriales específicos y más que nada ir entendiendo cada uno de los propósitos en los cuales fueron desarrollados los lenguajes. Es muy importante ver la historia también de los lenguajes, ahí vas a entender un poco cómo fueron las intenciones. Por eso JavaScript es tan amado y odiado por todos, porque es como que tiene esas dos partes. Bien, no inicié grabación, espectacular. Se va a perder todo esto. Bueno, no importa, igual después hago un video al respecto. Muchas veces... muchas gracias por todo, anotado. Ya te agrego a LinkedIn, genial. Maxi, mil gracias. Buenísimo. ¿Alguna recomendación de lenguaje para desarrollar en análisis y reconocimiento de patrones, imágenes o datos? ¿Qué tema? Eso es otra pregunta interesante. A ver, tengo entendido que todo eso es Machine Learning, básicamente. Pues la primera arista que te tiro es Python, pero sé que también se usa MATLAB para ese tipo de cosas. Rust, yo estuve estudiando Rust hace un ratito y bueno, es una cosa muy interesante.
Más no puedo decir porque recién empiezo con Rust, pero entiendo que es un lenguaje que sirve mucho para este tipo de cosas. Y después, más que nada, tenés librerías como OpenCV, como PyFace, para hacer ese tipo de cosas, Pandas. Ahí tenés todas esas aristas. Empezá por Python más que nada, que es la parte más interesante del tema. Después de ahí ya te metes en todo lo demás. Gracias, amigo, eres un genio, vos también, Rodolfo. Se te debe la charla de C++, me interesa mucho. ¿Cuánto tiempo tomaría aprender PHP a nivel intermedio si dedico 3 horas diarias? Eso depende mucho de vos, muchísimo. Obviamente 3 horas diarias es bueno, pero yo te recomendaría que pongas, como te decía en la charla, una meta específica. O sea, decir, bueno, quiero hacer una web de e-commerce, quiero hacer una web que cumpla esta necesidad. Y cuando llegues a hacer esa web, después te pones a trabajar en la performance, te pones a trabajar en mejorar la calidad de código, y ahí vas a empezar a aprender de verdad. Cuando empieces a enfrentarte a un problema que implique tener que trabajar con el lenguaje. ¿Vale la pena migrar fuera de Latinoamérica para trabajar como programador? Obviamente que sí, pero no es para todo el mundo. ¿Se puede conseguir empleo teniendo los estudios acá? Por supuesto, sí, pero tengan cuidado porque en general ya depende mucho de los países, ¿no? Pero eh, siendo extranjero tiende a ser más difícil conseguir trabajo afuera por un tema de que siempre se priorizan los trabajos locales, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Por más que ustedes tengan buena calidad, es muy difícil, digamos, entrar siendo extranjero y considerar que ustedes son mejores que otras personas que ya son de ese país. ¿Sí? Hay una cuestión cultural en el medio y todo. Es complejo. Pero sí, sí, se puede, es totalmente posible. No sé si vale tanto, no sé si valer la pena, depende mucho de tus necesidades y cómo te manejes. Yo trabajo acá para Argentina y me va bien. O sea, tengo un salario bueno, no me quejo y yo creo que se puede conseguir tranquilamente. O sea, no te tenés que ir exactamente afuera para conseguir un salario súper zarpado. A veces pasa al revés, a veces te vas afuera y conseguís un salario malo. No siempre todo es increíble por el dólar. Tengan cuidado con eso. ¿Existirá un mapa que exponga la fortaleza de cada lenguaje? Buscate, mira, hay un sitio, bueno, en realidad es un repositorio de GitHub que se llama Developer Roadmap, muy bueno, que lo actualizan bastante, y acá tenés el roadmap de web developer. Tienen como varios, son bastante interesantes. Péguenle una mirada y van a ver, ven, que tiene unas cosas increíbles y van a ver muchísimas más cosas de las que yo hablé. ¿Dónde vemos tus cursos? Les paso a ver, un segundo. Les paso el canal de YouTube, igual después se los voy a pasar. Android Studio tiene un aprendizaje complejo. En realidad sería, Android Studio como tal, no es el que tiene el aprendizaje complejo, es una herramienta, es un IDE de programación para poder hacer Android. No es complejo, pero sí, no te voy a mentir, la curva de aprendizaje de Android es media tirando alta, no es sencillo. ¿Sí? Para saber Android primero te conviene aprender Kotlin o Java. Y ahí ya, y aprender bien, porque si no, después te vas a cruzar con cosas bastante complejas. Unity puede servir para hacer simulaciones de datos recolectados. Estoy en un contexto de investigación de ciencias. Mira, yo he visto muchos videos de Unity. Buscate Unity Machine Learning, que se trabaja mucho con eso y se hacen inteligencias artificiales o agentes inteligentes que trabajan, no sé, por ejemplo, el algoritmo genético para ver cómo se pueden mover 50 y si se matan entre ellos. Bueno, unas cosas muy entretenidas. Buscate en YouTube que hay buenos videos. ¿Qué lenguaje debo tener en mi currículum CV para ser competente en el mercado laboral? Mira, todos los que mencioné son competitivos, pero depende mucho del área en el que apuntes. Puedes apuntar a Machine Learning, entonces tendrías que tener Python, tendrías que tener MATLAB, quizás algún lenguaje de bajo nivel para poder manejar hardware, si sea el caso. Igual es recontra relativo, porque vos podés justo enganchar un empleo que tenga que ver con, no sé, ahora no se me ocurre, pero puede ser que justo necesiten WordPress en un lugar, ¿sí?
que vos digas, bueno, no hay suficiente demanda de WordPress, por ejemplo, pero después de repente hay un lugar que lo recontra necesitan y vos tenés ese conocimiento y te contratan y te pagan un montón porque vos sos el único que consiguieron con eso. Tengan cuidado con eso también, porque no siempre estudiar el lenguaje de tendencia es lo mejor que pueden hacer, porque van a tener una competencia feroz. Por ejemplo, si ustedes se sientan y dicen, quiero estudiar React Native, porque ahora React está ahí súper... Miren, Java es muy utilizado hoy en día. Java es hermoso, sí, por supuesto. Y es recontra potente. Eso se los recomiendo estudiar. Pero ustedes dicen React Native y de repente se van a encontrar con 40 personas, 40 millones de personas que pensaron lo mismo. Y no, vamos a ser sinceros, a veces muchas de esas personas son mejores que ustedes, muchos son peores y van a tener una competencia feroz. Entonces a veces es mejor meterse en un nicho y trabajar sobre ese nicho y van a encontrar trabajos que capaz son impensados. Pronto tengo que ir a hacer mis prácticas universitarias. ¿Qué me recomiendas? Sobre universidad no te puedo recomendar nada, porque no fui a la facultad. Entonces, sobre eso te recomiendo que vayas a la universidad y te aconsejen ahí que van a saber mucho más del tema. O sea, va más que nada también de lo que le guste a cada uno. Exactamente. Leandro dijo la conclusión de esta charla. Leandro cerró la charla, básicamente. Sí. O sea, es el lenguaje o la tecnología con la que ustedes se sientan cómodos. Mejoren en eso, hagan lo que a ustedes les gusta y en base a eso van a conseguir trabajo seguro. Esto es una seguridad, porque cuando uno se apasiona en lo que hace, mejora y mejora muchísimo. No persigan las modas, porque aparte las modas cambian. Uno, en un momento Vue.js se puso de moda y Vue.js es hermoso. Yo trabajé con Vue.js y genial, pero ahora Vue.js está re abajo, por ejemplo. Entonces, si hubiese apuntado a estudiar Vue.js para poder conseguir trabajo, hubiese perdido de acá a un año. ¿Me entienden? O sea, y a React le va a pasar lo mismo. Ahora está súper fuerte, pero en algún momento va a caer. Como cayó Angular en su momento. Nada es inmortal. Nada. Hagan lo que disfruten. ¿Sí? Así que bueno, creo que solventé todas las dudas. Lamentablemente no quedó grabado. Muchas gracias por tu paciencia y consejos. Gracias a vos. Y estoy centrándome en Python y haciendo un curso de Android. Así que bueno, muy bien. Eso es una excelente forma. De hecho, con Android podés hacer ya Python. Puedes hacer cosas muy lindas. Denise está grabando. Oh, muchas gracias, Denu. Muchísimas gracias. Por Dios. Muchas gracias, Denu. Porque me parece que si no tenía que cortar las cosas, pues confirmarme eso, porque sería genial tener todo el video completo. Bueno, de vuelta, muchas gracias a todos por asistir. La verdad, son unos genios, genias también. Y nada, no sé cómo cerrarlo. Bueno. Muchas gracias, Maxi, por tu tiempo y por compartirnos tus conocimientos y pues por responder las dudas de aquí de los compañeros que se unieron a la charla. No sé si alguien más quiere decir algo.